funcionario. Basualdo es este funcionario, un subsecretario, está un tipo, un cargo menor. Subsecretario de Energía Eléctrica. Subsecretario de Energía. Él lo que dice, trabajó conmigo también siendo funcionario y lo destaca como un excelente funcionario. Claramente ahí lo que deja en evidencia es la interna, también es Guzmán Kicillof. Bueno, en un ratito Rubén Rabanal nos va a contar si esto puede ser el último golpe para que se vaya Martín Guzmán, pero quiero meterme con un tema que se está conociendo en estas horas, que es, yo creo que gravísimo, que son vacunados VIP, en definitiva. Hay más de 70 vacunados entre los diputados de la Nación. Sí, sí. Esta es una información que todavía Incluso no tuvo uno el de impacto que va a 43 tener. años. ¿Cómo? Incluso uno de 43 años. Y una de 35. Tenemos algunos de los diputados que han sido vacunados este fin de semana. Este es Santiago Higón. Este es el que tiene 43 Higón. años, ¿no? Este señor tiene 43 años, es diputado y ya se vacunó. De Chubut, sí. Sí. ¿De qué partido es este hombre? Del Frente de Todos. Del kirchnerismo. Hay que decir que también hay entre vacunados, hay radicales, hay del PRO, la mayoría son del kirchnerismo. Ahí la aclaración me parece, Tato, importante. Hay de los 70 diputados, la inmensa mayoría cumple ya con los requisitos para estar vacunados. Son mayores de 60 años, son mayores de 65. Hay de los 70, si no me equivoco, es una quincena que son menores de 60 y que es donde se le pone la mira y donde dicen por qué están vacunadas estas personas, y hay algunos que metieron las excusas estrambóticas que ya vimos como o que docentes, entre comillas, o personal de salud, entre comillas. Perdón, Ayelen Espósito, sí, es esta chica. Sí. Un dato de... Vacunada. Y Igona, que veíamos antes, 43 años, se vacunó el 17 de febrero. Eso es vacunado VIP, Sí, 100%. absolutamente. Santiago Higón tiene una causa judicial abierta, pero no renuncia a nadie acá. ¿Esta mujer qué edad tiene? 35, si no me equivoco. 35 años vacunada. El otro punto es que el Congreso hizo todo un tratamiento especial para algunos, entre los que me incluyo, con el riesgo institucional de modificar la forma en que se funciona el Congreso, que es el tratamiento virtual impone un riesgo institucional en cuanto a cómo se cuentan los números, se tomó como alternativa, pero ante la emergencia. Entonces, digo, lo que habría que hacer ahora, ya que estamos, como además este Congreso está en modo mixto, estos 70 al recinto. Claro. Digamos, Ahora, ¿no? Todos a presencial. Si están vacunados, sí, todos a de presencial. mínima, tal De cual. mínima. Propósito, la excusa es la que es médica. El tema es que según cuentan, Pero trabaja no de trabaja de médica. médica. Y ahí está la discusión. Ahora, el Trabaja de diputado- de No hay, médica. perdón, yo no veo ninguna discusión, perdón, para mí tienen por eso que es renunciar, discutible, es un papelón. claro. Perdón, algunos Lele. datos, no, digo, el diputado Igón, que bien decías recién, Tato, que tiene apenas 43 años, se vacunó horas antes del operativo de vacunación VIP que se montó en las oficinas del Ministerio de Salud, que todos aquí conocimos, el gran escándalo que dejó fuera de juego a Ginés González García. Frenaca, ¿cómo se llama este? Exactamente, diputado Santiago Higón. Santiago Higón. Sí, se vacunó en un hospital de Esquel el 17 de febrero. La excusa que dio en una radio local fue que tiene diabetes. Pero, como bien decía recién Gaby, su caso ya está en manos de la justicia porque Pero, ¿cómo cuesta no? probar esto. Porque ¿Cómo y aparte, aunque lo cómo no pruebes que tenga echan? diabetes. ¿Me explicás cómo no lo echan? Porque no echan a nadie en el Congreso, porque todos se cuidan la cola entre ellos. Exacto. Me preocupa quedarnos en esto. El tema de que tiene diabetes no es excusa. No, claro. ¿Sí? Porque van a decir, no, porque tiene diabetes, merece la vacuna. ¿Sabes cuántas personas mayores de 60 tienen alguna comorbilidad y estaban como prioritarios? Arriba de 3 millones de personas. ¿Y por qué un diputado nacional está antes que cualquier otro hijo de vecino ¿Cuántos que tiene diabetes? vacunados, si contamos mayores de 60 y personas con enfermedades que son de riesgo para... ¿Cuántas personas faltan vacunarse? ¿Varios millones? Y mira, si tenés de vacunas aplicadas con una dosis, son 7.051.000 personas recibieron una dosis. Los prioritarios, a fin de año, cuando hicieron todo el listado de prioritarios, eran arriba de 13 millones. Ahí tenías, obviamente, todo el personal de salud, los mayores de 60, la fuerza de seguridad, los menores de 60 con comorbilidades y metiste después a los docentes. Ahí tenías 13 millones, apenas pasaste la mitad de los prioritarios. Bueno, ahí estamos viendo en Chubut que están mandando 9.000 vacunas rusas. Faltan millones de personas a vacunarse, pero algunos diputados, vamos a leer algunos nombres. Este Igol tiene 43 años, esta mujer tiene 35, hablamos de Ayelen Espósito. Ya que llegás al sur, lo tenés a Juan Benedicto Vázquez, Sí. ex intendente de Gobernador Gregores, Ajá. 54 años. ¿Este es?
Sí. 54 años. Y de 54 y de años. los primeros en vacunarse también. De los primeros, O sea, ya hay un escándalo, el director del hospital renunció. Santa Cruz, gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz, en medio de la meseta patagónica. Exactamente. Y se había inscrito en el sistema como parte del grupo de 18 a 59 años con factores de riesgo, pero no se sabe por qué el 6 de febrero recibió la primera dosis de la Sputnik V. Hay otra que se llama Flavia Lorena Morales, 46 años. sí. Perdón, ¿puedo aclarar algo con relación a esto que dijo Leonardo? Ojo que lo de factores de riesgo no está dentro de ninguna de las prioridades, ¿eh? Todavía no, claro. No, es etario la diferencia nada más, ¿eh? No Por es que, ahora, digo por claro. las dudas, va a ver si nos confundimos. Los Ahora- factores de riesgo no dan privilegio al ciudadano de a pie común para acelerar la vacunación, ¿eh? Estás en la lista de prioritarios, pero después de una larga En tu lista que edad. viene de personal de salud, mayores de 60, personal estratégico, esencial y demás, y después Sí. va a bajar. Pero Entre no- los de tu edad, si vos tenés algún factor de riesgo, te Claro, ponen pero por cuando te encima llegue. de los mismos de tu edad que no Sí, están pero con miren, factores de riesgo. Claro. miren, doy algunos nombres más. Digo para que se acuerden cuando después vayamos a votar y lo veas en la lista, acordate. Sergio Casas, 56 años, Ex gobernador. ex gobernador, De La claro, Rioja. Casas. Danilo Adrián Flores, 50 años. Hay que vacunar, hay que ser cara dura, ¿eh? Diputado de la Nación. Dante Edgardo López Rodríguez, 51 años. Digo, ¿qué excusa pueden tener? Patricia Mounier, 57 años. Claro, no son los diputados más conocidos, ¿no? No. De hecho, te los cruzás en el supermercado y no los conocés. Pero ellos van y se vacunan. Nancy San Giorassi, 57 años. Gustavo Mena, 55 años. Me dicen que Gustavo Mena tiene cáncer, pero yo conozco un montón de gente Yo con también, cáncer. Sí. que no, que y no está recibieron la vacunada. vacuna. Sí. José Luis Richardo, 59. Jorge Raúl Risotti, 59 años. Estos últimos tres son de la oposición, son del radicalismo. Son Uno de radicales. Chubut, otro de La Pampa, no, de San Luis, perdón, y otro de Jujuy. Bueno, podría el radicalismo dar el ejemplo y pedir la renuncia de estos 3 diputados y de paso forzar al oficialismo a hacer lo mismo. Tal cual. ¿No? Sí, podrían. Juan Benedicto Vázquez, 54 años. Vamos a estar revisando esta lista, ¿eh? Sí. Sobre todo, insistimos con los menores de 60. Esa es la clave. Claro, claro, Y claro. Y pero Y te no, diría la que menor todos de los, 65 todos los que te nombramos, diría. ¿eh? El listado de salud, de prioritarios de salud del Ministerio de Salud, hablaba de mayores de 60 para recibir la vacunación. ¿Te acordás que hubo discusión que provincia habilitó a los mayores de 60 para que se inscriban mucho antes que ciudad, que hizo primero los de 80, después los de 75, después los 70? En provincia fue directamente desde más 60. El listado del Ministerio de Salud habla de más 60. Por eso hay que mirar mucho eso ahí. De los 70 nombres que estamos viendo de diputados que reciben sus dosis, o por lo menos una de sus dosis, hay entre 10 y 15 que son menores de 60 años y ahí está la polémica. ¿Leopoldo Moró se vacunó? Sí, también. ¿Y qué edad tiene? Pero Leopoldo? mayor. Pero se vacunó ahora cuando los habilitaron Claro, ahora. el tema también es ¿Cuándo importante se esto que vacunó? estás marcando, Tato, porque el tema también es la fecha de cuando se vacunaron. Porque si vos ves que se vacunó el 6 de febrero, por más que tenga 60 años o 65, todavía no le correspondía, porque ahí estaban vacunando a los mayores de 80. Hay que ver también la fecha en cuándo recibieron la vacuna. Por eso esto que decíamos, ¿no? Yo lo Ahora que- uno se siente... Yo lo que digo es que, a ver, no importa el partido. Porque No, por lo que no, estamos viendo no, en la no. lista no Mirá, importa acá está el partido. Leopoldo Moró, que después esto Alex es se otra, hace el- otra muestra más que la clase política no está a la altura de las circunstancias. Esto está Leopoldo claro. Moró, que después va y se hace el reta a todo el mundo. Leopoldo Moró, vacunado. Como dice bien Eleonora, ¿habrá esperado su turno? Claro. Mirta Tundis también Mirta Tundis recibió también. la vacuna. Sí. Cuando no están todos los jubilados, ya que defiende a los jubilados, ¿no? Cuando no están todos los jubilados vacunados. Es un Y yo escándalo insisto esto. con algo porque yo, a ver, a mí, como yo tengo el vicio de haber sido casi 20 años cronista parlamentario, el tema de la no presencialidad en el Congreso me parece relativamente peligroso. Para mí, que quede bien claro cuál es la voluntad del soberano es esencial para la institucionalidad. Vuelvan al recinto, ya. Todos al recinto, entonces. Se Si estamos en juega- estas No hay condiciones, más excusa. que vayan todos al recinto. Se juega mucho con la paciencia de la ciudadanía, ¿no? Sí, la política sabe y es consciente de eso. Lo están viendo y están viendo que hay mucho malestar en general. Ahí ¿Vos decís está. que son conscientes? Estamos Sí, viendo sí, sí. 70 diputados vacunados. Es que yo insisto, Tato, con algo. De los 70 diputados tenés
Perdón, yo acabo de leer como 10, 12 nombres. Por eso, entre 10 y 15 nombres son los que tienen menos de 60 todos años los partidos, ¿eh? y que deberían ser investigados en la justicia de por qué se vacunaron antes. Primero, antes que eso, Gaby, todos tienen que decir la fecha en la que recibieron la vacuna. Después vemos si son mayores o no de 60. Porque entre los 70 diputados que recibieron está, por ejemplo, Valdés. Valdés es uno de los que recibió antes de tiempo la vacuna y es otro de los que no debería haber recibido la vacuna. Por eso digo, hay que ver cuándo la recibieron, estoy de acuerdo con vos, pero el problema es caerle a los que no están todavía en el listado para vacunarse, los que no deberían haber recibido nunca la vacuna y que la justicia debería ser implacable ahí. Pero la justicia o la propia Cámara de Diputados. Y la propia Cámara, obvio, con sus pares. Sí. Si echaron a uno por estar haciendo chanchadas en un Zoom, en una sesión en un Zoom, ¿por qué no van a sacar a otros que se vacunaron antes que la mamá de Rubén, por ejemplo? Claro, el problema es cuántos limpios están, porque recordemos que la primera persona que echó a ese diputado que estaba con su novia en el Zoom fue Sergio Massa, pero después nos enteramos que los suegros de Sergio Massa, los padres de Sergio Massa, todos habían recibido la vacuna. Porque uno se preguntaba, ¿por qué no hace algo el presidente de la Cámara de Diputados con los diputados que sí recibieron la vacuna y no tenían que recibirla? Sí. Bueno, por este tipo de cosas, porque cercanos a ellos o porque en su entorno también usaron la vacunación. Nadie está limpio. Claro, exactamente, nadie está limpio. Los primeros días donde estaban habilitados los mayores de 60 en la provincia para vacunarse, se vacunaron los papás de la ministra de Salud. Y los dos recibieron el turno el mismo día. Bien acomodado y demás, y nunca terminó de dar explicaciones al respecto. Insisto, y en esto en un contexto donde no hay vacuna, no es que sobran las vacunas. ¿No? El día sábado se vacunaron 17.000 personas. El día sábado se vacunaron 17.000 personas. Y el día domingo 30.000. Y ya tenés a 70 diputados vacunados, que es lo que sabemos, ¿no? Sí, que es este listado que estamos todos ahora ¿Qué es lo que sabemos? Mirando y chequeando. El listado lo publicó Infobae este fin de semana. Nicolás Pizzi hizo la investigación en base a datos de registros oficiales. Esto no es que fueron a buscar o recibieron información que hubo que chequear y más, sino que vieron en el Nomivac, que es el listado oficial de quienes se van vacunando. Ahí encontraron todo el listado de diputados que sí ya recibieron por lo menos una de las 2 dosis. Bueno, en medio de todo esto, una gran crisis en el gobierno. Yo les contaba recién, hay dudas sobre la continuidad, nada más y nada menos que el ministro de Economía. Contanos, Rubén, cómo es esta historia y si te puede terminar fuera del gobierno el ministro Martín Guzmán. La verdad que pasamos un fin de semana en el que el equilibrio estaba tratando de mantenerse de un lado y del otro. La historia, ¿cómo comienza? Está claro, y esto fue así, porque lo cuentan quienes están alrededor, que Martín Guzmán estaba desde hace bastante tiempo, no de ahora, con mucha incomodidad con relación a funcionarios de segunda y de tercera línea, que obviamente no le responden, que salían a hacer declaraciones con relaciones a decisiones que él tomaba. El tema de las tarifas está en el medio de esto y te diría que es casi central. Guzmán había salido a decir, recuerdan ustedes, que iba a haber un aumento de tarifas este año de hasta 2 dígitos, y esto era básicamente que era más del 7, del 9% del que había hablado el kirchnerismo, por eso lo dijo en esos términos. Bueno, en algunos casos que iba a ser para quienes tenían más ingresos, había que establecer una escala de cómo se iba a segmentar el aumento de tarifas, tarea que tenía que hacer Basualdo. Se tomaron de la historia de que Basualdo no lo había hecho para hacer públicamente el pedido de renuncia a Basualdo por esa cuestión. La realidad era que el pedido de renuncia a Basualdo era, y que fue avalado por el presidente de la Nación, era básicamente porque Basualdo no le responde al ministro y Basualdo insistía con que no tenía que haber aumento de tarifas. Este es el ministro, este es el subsecretario Basualdo. No lo conoce nadie este hombre. No, pero no habla él. A ver, no es él el que habla. Bueno, a eso voy. Es un funcionario de segunda línea, de tercera línea, al que lo quiere echar el ministro de Economía, porque depende del Ministerio de Economía, es parte de su equipo. Sí. El ministro decide echarlo, el presidente le dice echalo. Algo pasa en el camino, que es que este hombre que es de la Cámpora o es cercano a la Cámpora. Es de la Cámpora y fue puesto allí. Así es como está armado el gobierno, este gobierno, es decir, y es muy clásico, una estructura muy clásica del kirchnerismo, segundas y terceras líneas que responden a una identidad política distinta de la primera línea. La cabeza pone la firma y las segundas y las terceras líneas toman las decisiones. Esto es
un clásico, Tato, y Claro, vos lo conocés muy bien, de los gobiernos de Cristina. Pero Rubén, en energía no pasa específicamente eso. Era como en este rol está específicamente este Basualdo, pero arriba de Basualdo está Darío Martínez. Darío Martínez, que exacto. es un diputado, era diputado por Neuquén, ultra kirchnerista también. No es de los albertistas. Es decir, no, tenía por encima a alguien que también estaba identificado con el kirchnerismo y que al parecer fue el que le fue enviado a pedirle la renuncia. La locura en todo esto es que en cualquier sistema político el presidente elige a sus ministros, los ministros eligen a sus funcionarios. Están a tiro de una resolución o un decreto para decir sos contratado o te vas. No existe que yo, me nombraron subsecretario y me quedo sentado, te tenés que ir, no me voy. A ver, El fin de semana, la Cámpora estaba muy interesada en decir no se va Basualdo. Como si fuera, no sé, yo te digo, el funcionario clave de este gobierno. el viernes yo hablé con gente de economía, pregunté cómo termina esto. Para que te des una idea, voy a decir textual la respuesta. Sale Pato Gallareta. Y no estoy diciendo porque la frase sea divertida, es exactamente lo que me contestaron. Es decir, sale Pato Gallareta significa, Guzmán impulsó esto, Alberto le dijo que avanzara, vino la reacción y la verdad que el resultado no lo saben. Pero, puede salir para Pero cualquier lado. ¿qué quiere decir esto? quiere decir? Quiero Que se tratar puede ir de Guzmán, traducir. que se puede ir Guzmán o se puede ir Basualdo y todavía estamos en medio de esa historia. Pero cuando hablamos se puede ir Guzmán o se queda Basualdo, ¿detrás estamos diciendo decide Alberto o decide Cristina? ¿Es eso lo que Yo te estamos diría que es discutiendo? más, sí, primero es eso, pero te diría que no podemos ser tan inocentes, esto es mucho más profundo. Acá lo que se está hablando es de qué medidas se van a tomar. Tarifas es una excusa. Acá la cuestión es, y si ustedes escuchan economistas ligados al kirchnerismo, Sí. escuchalos y te van a decir, escuchar lo que dicen y vas a entender lo que pasa. Acá la cuestión es Guzmán diciendo, no podemos emitir más, la asistencia del del Banco Central al Tesoro no puede irse de mambo, descarriarse, perdón que lo haya dicho tan criollo, Sí. como sucedió el año pasado. Tenemos que subir tarifas porque uno de los componentes esenciales de nuestro déficit son los subsidios. ¿Y qué le está contestando el kirchnerismo? No, para la mano, no nos vas a venir a complicar con una suba de 20% de las tarifas, si hay que emitir, emitamos. Que encima Guzmán ya la redujo a 15%. O sea, el objetivo de Guzmán, cuando anunciaron el 9, dijeron va a haber otra cuota más y vamos a llegar al 15%. Guzmán está decidido a que sea por lo menos 2 dígitos. Sí, y exacto. el kirchnerismo, el ideal era 0 o por lo menos un 7 o 8%, que era lo que bien decía Rubén. A mí lo que me dicen desde sectores del gobierno y de economía es, acá lo que se define no es Basualdo sí o Basualdo no, se define política económica. Es la política económica. O sea, El rumbo Claro, pero económico. ¿quién está Exactamente. definiendo la El política rumbo económica? económico del gobierno Pero- se está definiendo con este caso, Sí, atentos. y olvídate de la negociación con el fondo, porque eso hoy es hablar de Disneylandia, de qué juego vas a elegir si estás en Disneylandia. Acá la cuestión es mucho más cercana y mucho más precisa. Es mañana, la semana que viene, qué decisiones se van a tomar. Si vas a prender la maquinita para asumir que vas a empezar a repartir plata porque la situación está muy complicada, o si vas a tratar de mantener alguna prolijidad como la que pretende Guzmán. Porque la situación está muy complicada, Gaby, o porque se vienen las elecciones y el gobierno quiere inyectar de plata a la provincia. No son excluyentes, las dos cosas. La situación está muy complicada y el gobierno la solución que quiere es inyectar plata. Entonces Guzmán, que volvió de una gira por Europa hace poco, vuelve y dice, ya no me creen más cuando les digo, no, después de las elecciones vamos a emprolijar, tenemos que dar señales ahora de que queremos algún emprolijamiento. Y tarifas fue lo que generó todos los problemas en el periodo anterior del kirchnerismo, no todos, pero gran parte del Sí, claro. desequilibrios económicos fueron ahí. Y entonces dicen, no queremos caer en el mismo error. Y no subir tarifas es más subsidios. Más subsidios, si no tenés la plata, es más emisión. Más emisión es más inflación. Pero Lo que Gabriel, pasa es que un gobierno que Gabriel, subir Gabriel, tarifas- están como lo dice problema. Gabriel, Sí. que tarifas fue el origen de los males del gobierno de Mauricio Macri. Claro. Es decir, ahí empezó el problema. El problema y además de la impopularidad que llegó a tener el gobierno de Mauricio Macri cuando tomó esa Pero decisión. ahí tiene relación con lo que dice Tato. Ese es el tema central, ¿no? Subir tarifas es una medida muy antipática, pero que significa un ahorro para el Estado. Es así de simple. En el momento que llegó Mauricio Macri al gobierno, Sí. el argentino medio pagaba el 15% de lo que valía la energía que consumía. Repito, vos la boleta que llegaba a tu casa Sí, te decía. era 15 pesos, vos estabas consumiendo 100. Sí. El resto, el 85% lo ponía el Estado. Digo, Y para que tengamos idea de qué estamos ahora hablando. Más o menos cuánto se sabe. No, ahora Un está poquito más bajo, alto. ahora está más alto. Según, Pero esto según la tiene- consultora Esperen, INDEC, esperen que quiero 39. escuchar que tenemos el Claro. audio, porque hoy se metió Kicillof, nada más y nada menos.
el preferido de Cristina, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, adivinen, tenía que elegir entre Guzmán o Basualdo. Mirá lo que dijo. Sí, quería comentar también que una última cosa, les agradezco. Yo también quería decir que Federico Basualdo fue funcionario en mi época, es un excelente funcionario, pero que me parece que no hay que llevar más allá de los rumores. Yo no tengo idea porque lo leí por los diarios, no lo conozco. Lo que sí me parece que regular un incremento inferior a 2 dígitos es una forma de salir de este problema. A ver, él pide hablar, el que está haciendo una entrevista lo despiden, le dicen gracias gobernador, y él dice, yo les agradezco también, pero quiero decir una cosa, Basualdo es un excelente funcionario. Sí. O sea, es un desplante absoluto hacia el ministro de Economía, Gabriel. Sí, ministro de Economía, que es el que le está pasando la plata a Provincia de Buenos Aires. Además. Pero en gran cantidad, o sea, en gran cantidad hay un fondo discrecional que va en gran medida a la Provincia de Buenos Aires. Obviamente la Provincia de Buenos Aires tiene 1000 necesidades y necesita esos fondos, pero en lugar de estar cacareando, el gobernador debería estar agradeciéndole también al ministro de Economía. Pero, me parece. En este caso se jugó por el lado de Basualdo porque salió a defenderlo a Basualdo y a decir, listo, hasta ahí aumento de tarifas, no queremos más aumento de tarifas. A ver, no quiero ni cuestionar ni defender a Kicillof. Esto es una anécdota frente a lo que decía antes Tato. Acá se está hablando de otra cosa, que es mucho más grande que Basualdo, que el 9% de la energía. Si bien el tema de los subsidios a la energía son un problema muy serio, acá se está hablando de la definición de cómo va a ser este gobierno de ahora en más. Ahora, esa definición de política económica que bien estás marcando, que es fundamental en un momento como el que está viviendo la Argentina, detrás de esto, una vez más, estamos discutiendo si Cristina Kirchner es la que define la política económica en la Argentina o es Alberto Fernández, como lo vimos toda esta semana con lo que pasa en comercio interior, lo que pasa en producción, o sea, en el Ministerio de Culfas. Se está consolidando eso, ¿no? Exactamente. El dominio de Cristina sobre la economía. Igual yo rescataría, frente a esto que dice Eleonora, rescataría que hay un intento, porque esta pelea se está dando. A ver, hay una tensión adentro del gobierno, algún sector del gobierno está intentando mantener las cosas lo más derechas posible. Ahora, no sé cómo le va a ir, ¿eh? No estoy diciendo no sé cómo le va a ir, porque le digo, si no hubiera sucedido esto... Tato, te doy toda la razón del mundo. Pero lo que digo es que... La segunda persona más poderosa de la Argentina fue Cristina. Si no hubiera un intento por esto, si no hubiera un intento de Alberto Fernández o algún sector, y yo diría que más que Alberto Fernández me parece que acá hay que empezar a mirar a los gobernadores, si no hubiera algún intento de mantener dentro del cauce las políticas que lleva adelante el gobierno, que está todo desmadrado igual, pero dentro de una lógica lo más precisa posible, no tendrías esta pelea. Si no hubiera ese intento, Guzmán hace un mes que hubiera volado por el aire. Es que, Rubén, igual no hay Te lo digo claramente. No hay que reducirlo solamente al tema tarifas, Tato. Tenemos preparado, se vienen acumulando tensiones dentro del frente de todos, cada vez más grandes, y cada vez más sectores se empiezan a animar a decir, esto está mal, muchachos, estamos yendo por mal camino. En la última semana, por lo menos, tenemos 4 experiencias distintas de dirigentes de diferente extracción dentro del frente de todos que saltaron con sus críticas. Si querés la vamos repasando. Sí, porque forman parte del contexto. Igual yo con lo de Kicillof para mí es la sentencia. Pero vayamos viendo cómo salió todo, ¿no? En bloque. Todos en bloque. Mirá, primero, Fernanda Vallejos, especialista en economía, economista, diputada nacional. Sí, que dice muchas de las cosas que nadie se anima a decir en público, ¿no? Sí, del kirchnerismo, claramente. Esa visión las dice ella. Salió con un hilo de tweets este fin de semana y fíjate lo que reconoce en la primera línea. La evolución de los salarios, perdiendo contra la inflación, marcan el principal desafío que tenemos en materia económica. ¿Sí? Lo que está diciendo es, muchachos, los salarios se están perdiendo con la inflación. Estos es gente del propio oficialismo que sale a criticar lo que está pasando en economía. Fíjense cómo están las cosas. La contracara de esto es un gobierno que intenta que ninguna paritaria se le desmadre más allá del 32%. Lo hablamos creo que la semana pasada. Que no se le desmadre más del 32% porque la pauta, que es nominal, que ya es formal, es del 20, la pauta de inflación es del 29 en el presupuesto. Obviamente eso ya se desmadró, sí. Nadie cree que se pueda cumplir, pero por lo menos hay un intento. Ella lo que dice es, miren, ahí no podemos ir. A ver, vamos a seguir con esto. Insistimos, son críticas desde adentro. Sí, sigue el hilo, igual explicando cuestiones ya más técnicas, pero con esta lógica que lo deja bien clara.
una de las banderas económicas del oficialismo, los salarios se están perdiendo con la inflación. ¿Sí? Es un tiro también a Guzmán. Después viene Ofelia Fernández. Ofelia Fernández estuvo la semana pasada en un canal, Canal 9, en una entrevista, y también fue muy dura respecto a sus diferencias que está teniendo con el gobierno, sus dudas y demás, y apuntó sobre todo esto que dice en esta placa. Me incomoda, sí, es una dirigente importante. A ver, abrime la placa de esta chica. Insistimos, no importa tanto Ofelia Fernández, sino que habla en nombre de otros, ¿no? Sí, en este caso Ofelia Fernández cercana a Juan Grabois, sobre todo. Me incomoda que no haya una política clara sobre la distribución del ingreso. ¿Sí? Bandera directa del kirchnerismo, del Frente de Todos, algunos diciendo acá no estamos haciendo eso.